Bienvenidos y bienvenidas. La verdad que ya estoy viendo caras muy queridas y muy conocidas. Me da mucha alegría que nos vuelvan a acompañar hoy. Estamos comenzando el segundo encuentro de la segunda edición de nuestro ciclo, Pensar la Unidad Sudamericana Hoy. Mientras van entrando algunos y algunas más, les voy contando para quienes están aquí por primera vez, que es la segunda edición de este ciclo que está llevando adelante el Observatorio del Sur Global desde el año pasado. El año pasado tuvimos 8 encuentros, realmente muy potentes, muy lindos. Y esto le cuento también a Cecilia y a algunos compañeros, compañeras que participaron el año pasado. Acabamos de hacer un acuerdo con la UBA para que el libro sea publicado antes de fin de año por la editorial argentina Imago Mundi. Tenemos todas las desgrabaciones y todos los debates del año pasado. Así que pronto también todos y todas van a contar con este material, que además tener libritos impresos, lo digo con cariño, va a estar de acceso público en la página de la editorial. Es una noticia de estos días, así que estamos muy contentos, se los cuento mientras aprovechamos para que sigan entrando. En el ciclo de este año tenemos 5 encuentros. La semana pasada, algunos saben por qué estuvieron, tuvimos un encuentro que se llamó ¿Qué significa hoy pensar en la unidad de América Latina? Hoy tenemos un encuentro con un título, bueno, para mí, a los quienes me conocen saben que trabajo en Mercosur hace 30 años, así que no voy a negar que me interpela particularmente, pero es un tema que nos interpela claramente como región. El título es ¿Hacia dónde va el Mercosur? En un momento que hemos caracterizado ya hace un tiempo como uno de los momentos más difíciles en la historia de estos 30 años del Mercosur. Y contamos con 2 presencias que realmente me alegran mucho, con Cecilia Nahón y Daniel Caggiani. Ahora en un rato los voy a presentar, lo voy a presentar y la voy a presentar. Ambos 2 compañeros muy queridos y muy admirados, muy respetados en estos temas por su labor política, institucional, militante, gestión. Así que realmente tenemos un debate de lujo. Además, 2 países que hoy en algún sentido protagonizan posiciones, no es el caso de Daniel, por supuesto, pero protagonizan posiciones claramente antagónicas en términos de proyecto de integración, de proyecto de país, de proyecto para la región, de inserción internacional, de mirada del mundo y del lugar de países periféricos como los nuestros, ¿no? En este caso Argentina y Uruguay. Así que realmente estamos muy contentos. Quiero agradecer mientras en unos minutitos más terminamos de entrar y empezamos. Agradecer a Cecilia y a Daniel. Daniel sabemos que está en sesión en este momento, así que gracias Daniel por tomarte este ratito y escaparte de la responsabilidad concreta del momento para acompañarnos. Lo mismo Cecilia, que también está representando a nuestro país allá. A quienes hacen esto posible, los compañeros y compañeras del equipo del Observatorio del Sur Global, que están un poquito detrás del Zoom, Joaquín, Carelis. Bueno, y comparto la tarea de llevar adelante este encuentro con el compañero Ignacio Politzer, que también va a estar aquí coordinando conmigo y va a tener la responsabilidad de tomar las preguntas de ustedes para compartirlas con nuestros expositores. La dinámica va a ser la siguiente. Van a exponer primero Cecilia, después Daniel, y después vamos a tomar preguntas en el chat, así que en la medida que vayan queriendo, las van escribiendo. Ignacio las va a levantar, en muchos casos a agrupar, muchas veces los temas coinciden, y los va a compartir con Cecilia y con Daniel, que van a ir respondiendo también, dialogando entre ustedes en la medida en que les parezca, Ceci y Daniel, sobre lo que cada uno tenga para plantear. Yo creo que ya estamos para comenzar, que ya es tiempo, han entrado casi todos, pero no veo mucho más esperando,
Así que sin más, voy a presentarlos. Primero voy a presentar a Cecilia Nahón. Lo primero que quiero decir es que es una amiga muy querida, además alguien con quien tuve el gran gusto de trabajar y aprender muchísimo. Así que bueno, gracias Ceci, estoy muy contenta. Cecilia es economista de la Universidad de Buenos Aires, magíster en desarrollo de la Escuela de Economía de Londres, doctora en Ciencias Sociales de Flaxo. Formó parte de la Cancillería Argentina entre 2011 y 2016, representando al país como secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, embajadora en Estados Unidos y Sherpa ante el G20. Hoy se desempeña como directora ejecutiva por Argentina y el Cono Sur ante el Banco Mundial. Así que, Cecilia, todo tuyo. Podemos comenzar. Bueno, hola a todos y a todas. Muchísimas gracias y felicitaciones a Mariana, a Ignacio, a Federico, a todos los compañeros del observatorio. La verdad que me genera mucha admiración el trabajo sostenido, profesional y militante que llevan adelante, y creo que es súper importante mantener estos espacios de coordinación y de diálogo y de aprendizaje mutuo, a pesar de la pandemia o incluso habiendo crecido mucho durante la pandemia. Así que buenísimo estar de nuevo con ustedes. Yo participé el año pasado y ahora contenta de compartir algunas ideas, algunas quizás un poco repetidas, pero es lo que pienso. Así que los invito a cuestionarlas, a desafiarlas y a enriquecernos mutuamente. Así que bueno, es interesante repensar sobre el Mercosur, ¿no? Un bloque en el cual muchos de nosotros hemos aprendido a pensar a la Argentina casi como un espacio natural. Hace ya 30 años que nos acompaña el Mercosur. Me parece que es muy fácil caer en posiciones como muy derrotistas, muy negativas, muy pesimistas, ¿no? Respecto a este bloque, a su presente y a su futuro. Y hay datos que sin duda que justificarían tener una visión como un poco más negativa. Si uno mira, por ejemplo, yo soy economista, voy a compartirles una mirada un poco más centrada en lo económico, en lo comercial. Si uno mira, por ejemplo, la evolución, la trayectoria del comercio del Mercosur, uno puede ver que durante los primeros 20 años el comercio del Mercosur, intra-Mercosur, creció muy fuertemente. ¿Sí? Lo que se llama el comercio intrazona, hasta el año 2011 realmente, si bien al final con una tendencia creciente, tenía una trayectoria realmente muy marcada. Sin embargo, desde 2011 ha venido decreciendo el comercio entre nuestros países, la integración comercial entre nuestros países, y realmente hoy está en un nivel muy bajo, está solamente en un 10% del comercio total del bloque. Esto es significativamente más bajo que lo que tiene la Unión Europea, que tiene un nivel de comercio intrabloque de 60%, o el NAFTA, que tiene 50%, o la ASEAN de Asia, que tiene 23%. Entonces es muy fácil, creo que a veces en base a estos análisis, y la prensa muchas veces los magnifica y los exagera, decir, bueno, la verdad que el Mercosur fracasó, el Mercosur ya fue, el Mercosur no tiene nada que ver. La verdad es que yo trato de hacer un análisis que mire esta tendencia, pero que tenga una mirada más amplia y que tome como punto de partida también cuáles son las tendencias globales que están teniendo lugar a nivel mundial. Y la verdad que cuando uno expande la mirada y mira lo que está pasando en el mundo, por lo menos desde mi perspectiva, lo que yo veo es que por alguna razón el Mercosur ha sido tan resiliente. Yo creo que el Mercosur es un bloque que ha mostrado una resiliencia fenomenal, porque incluso con gobiernos de signo político muy diferente, como decía Mariana, con miradas del mundo, de la inserción internacional, que en muchos casos, en algunos momentos son hasta antagónicas, el Mercosur se ha mantenido como la principal política de Estado de la Argentina en materia de política exterior, en materia de relaciones internacionales, y creo que también de los otros países que conforman nuestro bloque. Porque el Mercosur tiene mucho sentido, tiene mucha lógica, tiene mucho presente, pero creo que también tiene mucho futuro. Y creo que es increíblemente paradójico que, de nuevo, ahora voy a profundizar, mirando las tendencias globales de los últimos 5 o 10 años, el COVID, esta crisis dramática que estamos atravesando y que todavía no ha sido superada, en realidad lo que ha hecho es profundizar sobre ciertas tendencias estructurales de la economía mundial que generan una mayor oportunidad y necesidad para el Mercosur.
Entonces yo creo, y acá les sintetizo un poco mi argumento, ahora lo voy a desarrollar un poquito más, creo que es muy curioso y a la vez es maravilloso que hoy el Mercosur, en un momento de dificultad, sin duda, en realidad esté también frente a una oportunidad muy importante. Y una oportunidad que no está basada en la cuestión, no está basada solamente, ¿no?, en la cuestión afectiva o cultural o histórica o voluntarista. Creo que está basada la oportunidad que tiene el Mercosur hoy, y que en parte se está aprovechando, en la confluencia de las tendencias estructurales de la economía global que le dan una oportunidad y le dan una posibilidad nuevamente a los regionalismos. Y esto, que parece quizás demasiado optimista en realidad, me parece que también está siendo confirmado por algunas tendencias recientes dentro de nuestro bloque. Yo quiero destacar, por ejemplo, algo que pasó la semana pasada, ¿sí?, que fue un viaje muy importante que hizo el canciller Cafiero, el canciller de la Argentina, al Brasil, en donde se pudo trabajar en una agenda muy amplia. Les recomiendo a todos que lean el comunicado de prensa de esa visita, donde realmente hay avances y hay confluencias importantes. No es de todo el Mercosur, pero sí se tocan ahí una cantidad importante de temas que son el eje de la agenda del Mercosur. En ese viaje, el comunicado de prensa destaca, creo que dando un firme respaldo al Mercosur, los acuerdos a los que llegaron Argentina y Brasil en un tema que estaba, digamos, trabado en materia de arancel externo común. Se refuerza la visión del bloque hablando de una inserción internacional conjunta, reafirmando la importancia de negociar conjuntamente con otros socios comerciales o con otros posibles acuerdos. Se hablan de algunas líneas de trabajo del Mercosur que después vamos a desarrollar, integración productiva. Se hablan también después mucho de, y hubo acuerdos importantes en materia bilateral. Entonces, lo que me parece es que tenemos razones relevantes para creer que el Mercosur sigue vigente hoy y que de hecho tiene una oportunidad. Y sintéticamente les quiero decir por qué. ¿Qué es lo que estoy viendo a nivel internacional? Que me parece que le da una oportunidad al Mercosur, y después, ¿qué tendríamos que hacer desde el Mercosur? Que insisto, en parte lo estamos haciendo ya, para poder materializar esta oportunidad, para poder tener la decisión política para realmente aprovechar y avanzar en el Mercosur. Que queremos que es un Mercosur, desde mi punto de vista, que no solo esté enfocado en lo comercial, sino que también tenga y esté atravesado por una muy fuerte dimensión productiva, que es en definitiva lo que nos va a fortalecer como sociedad, como país y como región. Entonces, a ver, sintéticamente me parece que hay dos grandes tendencias a nivel global que están siendo fortalecidas. ¿Y por qué hablo de que está habiendo un cambio en esta materia? Porque digo, quiero partir de un punto que me parece que es clave y que creo que vamos a estar todos de acuerdo. Yo entiendo que el COVID, la pandemia, no solo nos ha enfrentado a una crisis humanitaria, de desigualdad social, de salud, sin precedentes, sino que también ha sido la mayor dislocación, la mayor crisis, el mayor shock, y ha generado una profunda reconfiguración en la economía global en décadas. En décadas. Entonces, el COVID ha generado, pero sigue generando, una reconfiguración muy profunda en términos estructurales de la economía global, que digo, sumada a tendencias que eran preexistentes, me parece que están entonces generando un escenario que yo creo que es proclive y que le abre las puertas al Mercosur a poder dar un salto hacia adelante, que obviamente va a depender del liderazgo, la vocación política y la capacidad de construir consensos, ¿sí?, al interior del bloque. Entonces, este enorme shock de oferta y de demanda que representó el COVID, que fue un shock además que es persistente, ¿no? Porque hoy, bueno, ayer el Fondo Monetario Internacional, acá en Washington, anunció sus nuevas perspectivas para la economía global, ¿no? Recordemos, antes de avanzar, que la economía global el año pasado cayó 3,1%, además fue una crisis sincronizada, todo el mundo, 92%, 93% de las economías del mundo tuvieron recesiones, obviamente Argentina y América Latina particularmente impactadas, ¿sí? Pero este año ya la economía global está creciendo a un 5,9%, hay una recuperación, ¿sí? Pero es una recuperación plagada de incertidumbre, una recuperación además profundamente desigual, ¿sí? Y
y una recuperación en donde lo que vemos es que no todos los países, no todas las economías la están pudiendo aprovechar de la misma manera. Entonces, en este contexto de recuperación a nivel global, ¿qué me parece que hay que ver? Primero, la crisis del COVID, la pandemia, agudizó muy fuertemente la confrontación geopolítica entre Estados Unidos y China. Y me parece que aceleró un proceso que es el proceso que todos conocemos como el proceso de transición hegemónica, ¿sí? Entre un hegemón, Estados Unidos, en descenso relativo, y un hegemón nuevo, una nueva potencia que está en ascenso relativo cada vez de una manera más pujante. Ojo, como digo siempre, esto no es un proceso lineal y simple, sino que tiene marchas y contramarchas, ¿sí? Pero básicamente la pandemia ha acrecentado, ha acelerado esta confrontación. Es una confrontación que aparece todos los días en los diarios, pero que además venía durante el gobierno de Donald Trump siendo muy visible con las guerras comerciales, y se ha mantenido con formas diferentes, con herramientas diferentes, pero se ha mantenido también durante el gobierno de John Biden. Y esta diferencia, por ejemplo, esta confrontación, lo que ha hecho la pandemia, que me parece un dato interesante, y por eso digo que la ha acelerado, si uno mira los datos de crecimiento y cómo ha impactado el COVID, se prevé ahora que la economía china supere a la economía estadounidense en términos de Producto Bruto, en términos del tamaño de su producto, 5 años antes de lo esperado, en el año 2028. Ustedes saben que ya China es más grande que Estados Unidos si se la mide con paridad de poder adquisitivo, un 20% mayor, pero incluso en términos de las mediciones más convencionales, se prevé que esto va a acelerar el proceso de transición. Entonces hay una confrontación muy abierta y muy marcada. También hay áreas de cooperación, pero hay confrontación. En este entorno, que es un entorno, creo yo, multipolar, de mucha tensión geopolítica, hay otra tendencia que se está profundizando y que ya venía desde antes, pero que me parece que el COVID claramente la ha fortalecido y que me parece que es sumamente relevante para nosotros, que es la tendencia a la regionalización. A la par que se está debilitando el proceso de hiperglobalización, entendiendo a la hiperglobalización como un proceso en donde se promueve, se impulsa y se cree en la liberalización y desregulación comercial, financiera, en materia de inversiones, como fin en sí mismo y casi de una manera muy radical. Este proceso de hiperglobalización, dominado por las ideas de consenso de Washington, donde el rol de los estados estaba visto simplemente como desregular y dejar hacer al libre mercado, parece que esto está entrando en crisis. Es un paradigma conceptual que está en crisis. Ya incluso el consenso de Washington me parece que está en disputa. Todavía no hay otro consenso que lo reemplace, que es un consenso realmente mucho más productivista y centrado en el empleo, pero está haciendo agua muy fuertemente. El COVID creo que derrumbó muchos mitos que quedaron en evidencia y que no tienen ningún lugar en la economía global. Por ejemplo, el mito de que la política monetaria y la política fiscal tienen que ser totalmente independientes. Bueno, falso, están todos los países, las potencias del mundo desde hace 1 año y medio haciendo política monetaria y fiscal de una manera totalmente coordinada para recuperar sus economías frente a esta crisis brutal. ¿Cómo no van a coordinar las políticas los ministerios de Economía y los bancos centrales? La independencia del Banco Central, sí, que era como una suerte de mantra, bueno, en los hechos está siendo cuestionada, más allá de que la teoría económica, como siempre pasa, va bastante más atrás que la realidad, ¿no? Pero bueno, cantidad de mitos se han derrumbado, ha surgido con mucha claridad la relevancia del rol del Estado, como un Estado que interviene en la emergencia, pero que también tiene un rol muy importante en la reconstrucción de nuestras sociedades. Y sabemos que todo este proceso está generando una reconfiguración de las cadenas globales de valor, que en realidad están tendiendo a acortarse y a tener una fuerza mucho más regional. O sea, lo que tenemos es un fortalecimiento de los bloques regionales. Ustedes saben que en realidad la idea de que el mundo
está hiperglobalizado y que estamos todos integrados con todos y que la globalización es como una suerte de gran democracia de consumidores y productores en situaciones equivalentes, en realidad no existe. Lo que hay, en realidad, la globalización, está muy fuertemente estructurada, de una manera muy asimétrica a nivel global, está muy estructurada alrededor de 3 grandes fábricas regionales, ¿no? La fábrica de América del Norte, alrededor de la potencia hegemónica Estados Unidos, la fábrica de Europa, muy fuertemente articulada alrededor de Alemania, y después la fábrica de Asia, obviamente muy afincada en China, ¿no? La evidencia empírica en este sentido es muy contundente respecto de cómo en realidad la hiperglobalización o la globalización está muy estructurada alrededor de estas 3 fábricas, que son los centros de producción más competitivos, más avanzados a nivel global. Claramente la fábrica Mercosur es la que falta. La fábrica Mercosur es la que necesitamos fortalecer, es la que necesitamos desarrollar, porque es una fábrica que está, creo yo, muy por debajo de su potencial. Pero en este contexto, en donde hay una tendencia al reshoring, o sea, a que las empresas empiecen a producir más fuertemente en sus mercados de origen, en los mercados a donde van a servir, justamente ¿por qué el COVID tiene que ver con esto? Bueno, para garantizar la producción de insumos críticos. Quedó claro que tanto por razones de seguridad nacional como por razones de eficiencia, las firmas justamente productoras tienen que aumentar la resiliencia de sus cadenas de producción, es el término que se usa, ¿no? O sea, la capacidad de aguantar y de funcionar de una manera fluida, de una manera operativa, de las cadenas de producción, incluso en contextos de disrupciones, de dislocaciones a nivel global. ¿Qué está haciendo esto? Que muchas empresas estén volviendo a proveerse más de manera regional. Entonces está el reshoring, que es cuando ya directamente se relocalizan empresas en ciertos mercados donde van a vender sus productos, o el nearshoring, que es, y por las dudas quiero estar un poco más cerca, quiero acortar la distancia geográfica del proceso de producción. Y no es raro que esto suceda en paralelo cuando estamos viendo mucha digamos, dislocación entre la oferta y la demanda de las cadenas de suministro a nivel global. Ustedes saben que las cadenas productivas están en este momento bajo mucho estrés. Es como insólito, pero faltan chips en el mundo. Los containers también no están siendo suficientes para tramitar la cantidad de comercio global que se reactivó después de un año de crisis. Bueno, los precios de la energía, los precios de los alimentos están subiendo. O sea, estamos en un momento de mucha tensión en las cadenas globales, de mucha, digamos, desacople entre la oferta y la demanda, de desorden, ¿no? De descalce entre oferta y demanda, que persisten a pesar de la recuperación. Bueno, todo esto está generando que las empresas y los estados estén planificando y replanificando sus cadenas de producción. Los estados tienen un rol muy importante con esto. Esto no es una idea proteccionista antigua, esto es una idea bastante moderna, que es que la política industrial está volviendo a tener un rol muy activo y muy legitimado a nivel mundial. Estados Unidos está a la cabeza, el gobierno de Joe Biden ha sido muy claro en diseñar e implementar toda una política industrial fortaleciendo la producción en Estados Unidos, con reglas de compra estadounidense. Y esto porque también la crisis mostró que el sector industrial ha sido uno de los más fuertes y con capacidad de resistir a una pandemia. O sea, uno de los menos golpeados en términos relativos es el sector industrial, porque obviamente tiene menos contacto directo o se pueden implementar protocolos más seguros y repetibles que garanticen el proceso de producción. Los servicios, el turismo, claramente han sido muy golpeados y están teniendo que vivir otras transformaciones. Pero el sector manufacturero es uno de los que mejor ha enfrentado el COVID, ¿no? Entonces, hay una tendencia al acortamiento de las cadenas de valor. Y esto lo vemos, de nuevo, no solo con el COVID, sino que era una tendencia previa, ¿sí? Una tendencia previa en donde, por ejemplo, el Economist Intelligence Unit publicó hace un par de semanas un par de años, un artículo en donde dice textualmente: el COVID-19
acelerará la tendencia hacia el acortamiento de las cadenas de valor en favor de las cadenas de suministros regionales. O sea, les digo que tenemos un artículo que a mí me gusta mucho, creo que a Mariana también, que publicamos con Julia Estrada en una publicación oficial de Argentina sobre el Mercosur, en donde hay un montón de citas del Economist Intelligence Unit, del Financial Times, de la consultora McKinsey, o sea, de consultoras de negocios que relevan esto dentro de los ejecutivos y de los empresarios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en el mundo está teniendo lugar una reconfiguración productiva en donde el Mercosur pasa a tener mucho más sentido del que venía teniendo hasta ahora, incluso más sentido, quiero decir, del que venía teniendo hasta ahora. ¿Sí? No solo porque somos vecinos, porque tenemos necesidades productivas similares, en muchos sentidos, porque somos hermanos, sino que además porque creo que tenemos la posibilidad de fortalecer nuestro propio proceso productivo para aprovechar esta oportunidad global. También esto implica que un alineamiento automático con alguna de las otras potencias o de las fábricas regionales, sea con el NAFTA, con Estados Unidos, con Europa o con China, solo va a limitar nuestro potencial productivo, porque implicaría subordinar nuestro proceso de desarrollo a dinámicas ajenas que además están en confrontación. Entonces, solamente perdemos como región si atamos nuestro desarrollo productivo a una de estas tres fábricas, porque estas tres fábricas están fortaleciendo en sí mismas. El NAFTA acaba de renegociar el año pasado, con acuerdo bipartidista en Estados Unidos, todas sus reglas de origen para fortalecer y premiar la producción local y el valor agregado local. China acaba de firmar también, hace muy poquito, un acuerdo con 15 países de la región asiática. Europa, más allá del Brexit, más allá de todo, sigue con una política muy integrada, única, de comercio y de inversiones, y además subsidiando e invirtiendo en el desarrollo industrial y también agrícola, por supuesto, pero también en el desarrollo industrial, en ciencia y en tecnología, con políticas además de proteccionismo verde bastante marcadas, ¿sí? O de cuidado medioambiental, ¿sí? Pero que básicamente implican el riesgo de mayores restricciones de acceso para muchos países a sus mercados. Argentina ya lo ha sufrido en carne propia. Entonces, en este contexto, tenemos una oportunidad y a la vez una necesidad de hacer una fábrica que tome el Mercosur como base, pero que en realidad, yo digo, una fábrica Mercosur más, una fábrica del Mercosur ampliada, donde básicamente podamos multiplicar el proceso de acumulación y de multiplicación de valor en este espacio, ¿sí? ¿Y esto qué implica? Bueno, quiero terminar diciendo para mí 5 puntos importantes que hay que poner en marcha y que van a requerir, obviamente, de un salto de calidad, de un salto de compromiso, y de una capacidad de articulación entre nuestros liderazgos políticos que a veces no aparece, ¿sí? Que a veces es difícil que esté, pero que me parece que tenemos que seguir apostando a discutir y a poner en común el diagnóstico de lo que está pasando en el mundial. Hoy por hoy, el proyecto noventista de liberalización, del fin de la historia, no existe más. No existe más. Uno lee los diarios del mundo, los informes de la UNCTAD, del Banco Mundial. Yo el otro día yo represento a Argentina en el banco, hace unos días salió el nuevo reporte del Banco Mundial sobre América Latina. Típicamente estos informes eran una oda al ajuste fiscal. Ahora se habla de algo diferente, de la necesidad de mejorar la calidad del gasto fiscal o de la inversión pública, de la inversión fiscal. Incluso cuestiones como esas, que eran incuestionables de que hay que reducir el gasto fiscal como receta universal, hoy ya no son parte de las recetas. ¿Sí? No quiero decir que estamos viviendo bajo el paradigma de la heterodoxia, ¿sí? Tampoco la pavada. Pero sí hay ideas que antes parecían, insisto, incuestionables y únicas, que hoy por hoy están siendo cuestionadas e incluso en el seno de los organismos financieros internacionales. No hablemos de lo que el Fondo Monetario ha avanzado en investigaciones sobre lo dañina que es la desigualdad para el crecimiento, la desigualdad de género para el crecimiento, ya no solo pensando en la igualdad o en igualdad de género o en inclusión
en términos de algo justo y necesario y digno, sino también por lo dañinos que son en términos económicos. Pero bueno, para concluir entonces me parece que hay 5 ejes clave que necesitamos avanzar para avanzar en esta visión de fábrica Mercosur más, ¿no? La primera es que, por supuesto, su anclaje tiene que ser una integración y una articulación esencialmente productiva, ¿sí? Superando el abordaje puramente comercialista que en muchos momentos ha tenido nuestro bloque del Mercosur. Segundo, es que esta articulación productiva me parece que requiere una estrategia industrial selectiva, o sea, no estamos pensando, ¿sí? Y esto es algo que yo desarrollo en ese artículo con Julia Estrada. No estamos pensando en una industrialización o en una integración productiva de todos los sectores de manera universal, sino justamente en avanzar, y para esto es muy importante el diálogo intrabloque, con precisión quirúrgica para tratar de identificar cuáles son las ramas y los nichos productivos donde hay espacio para el escalamiento y la inserción global, no para hacer un Mercosur cerrado fuera del mundo, sino un Mercosur que se integre de manera inteligente, de manera selectiva, en aquellas ramas y cadenas de valor globales desde una fortaleza regional y aprovechando el mercado ampliado y la escala que tiene el Mercosur. En el artículo mencionamos algunos sectores en particular, digamos, algunos son los sospechosos de siempre, ¿sí? Que son justamente por alguna razón los más importantes, el automotriz, el sector siderúrgico, el litio nos da también una gran oportunidad a nivel regional, incluso con la posibilidad de trabajo conjunto con Bolivia, por supuesto la infraestructura digital y la conectividad, la industria de la salud, ¿sí? Algunos sectores como biotecnología, en donde podamos agregar valor y capacidad científica e innovación. Porque ese es el tercer punto, ¿no? Mi tercer punto es que esta inserción, para poder funcionar, va a requerir un impulso muy fuerte a la ciencia y a la tecnología. Y esto requiere el sector público, pero también de mucha articulación, obviamente, con el sector privado. Porque una idea central de esta mirada es que el Estado solo no puede hacer esto, ¿sí? O sea, sin el Estado no se puede, pero con el Estado solo no alcanza. Por eso, el cuarto punto es que tenemos que trabajar en un proceso de integración hacia una fábrica Mercosur más, que requiera fortalecer las capacidades de negociación, de diálogo, de diseño de políticas públicas entre los estados, de cada estado y entre los estados. O sea, no sirve, nada bueno puede salir si no tenemos mejores estados con capacidad de hacer mejores políticas públicas, más enfocadas, con capacidad además de dialogar y de acordar con el sector privado. Y además esto es una cuestión central, porque el sector privado y las grandes transnacionales que operan en nuestra región sí planifican y diseñan su proceso de integración. Entonces, si los estados de nuestros países no se ocupan de ese tema, lo que hace es básicamente dejar que la integración regional la domine el sector privado, que lógicamente lo hace, que lo debe hacer, para proveerse al interior del Mercosur de una manera eficiente, para producir donde le conviene. Pero lo que necesitamos es seguir trabajando para insertar en ese diálogo y en ese proceso al Estado. Y se puede hacer. La Argentina hoy anunció que una fábrica estadounidense muy importante, química, Dow, que estaba pensando en retirarse del país, se va a quedar en Argentina, en la provincia de Santa Fe. Y esto tiene que ver con tener esa capacidad de diálogo y de articulación con el sector privado, que requiere entonces estados piolas, capaces, donde se valore también y jerarquice la función pública, para poder desde ahí construir y crear valor común. Entonces, mi último punto es, y es bastante obvio creo, pero lo tengo que decir, es que toda esta integración tiene que tener claramente un perfil desarrollista, ¿sí? Que busque una sostenibilidad en términos amplios, ¿no? Sociales, económicos y ambientales. Entonces, ¿es posible? Yo creo que sí es posible. Es posible. No tenemos que tener una visión ingenua, reconocer las dificultades, las restricciones,
las diferencias, pero creo que hay, incluso en un momento de visiones políticas diferentes en la región, hay capacidad de diálogo y hay capacidad de articulación y hay capacidad de encontrar denominadores comunes que nos permitan ir escalando una mirada común. Es un desafío de gestión y político de envergadura. La integración regional para los países en desarrollo siempre es más difícil. Siempre es más difícil que para los países avanzados. ¿Sí? Porque nuestras propias estructuras productivas miran todas hacia el norte, entonces tenemos como que renortearlas, ¿no? O sea, nortear se dice de esa manera. Pero creo que no lo digo basándome en la nostalgia o en el romanticismo por la unidad y por la integración, que lo tengo, porque somos vecinos, porque somos amigos, porque somos hermanos, sino que lo digo también porque creo que hoy tenemos una necesidad de avanzar juntos en términos de un proyecto de este tipo. Tenemos una oportunidad para hacerlo y creo que si no la tomamos, cada una de nuestras economías se va a ver limitada, se va a ver empobrecida, va a tener menos capacidad de crear empleo, de crear valor agregado. Y realmente por eso, una vez más, me parece que tenemos que seguir apostando, siendo creativos, lo más innovadores posibles, promover este tipo de diálogos para construir ese Mercosur que queremos. Tenemos 30 años de base, tenemos aprendizajes de nuestros errores y de nuestros aciertos, y me parece que ahora de nuevo hay una posibilidad de avanzar y ojalá lo podamos hacer. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Ceci. Yo ya tengo mis 2 preguntas anotadas que voy a aprovechar luego de mi rol para usar y hacer. Quiero, ya que tomé la palabra un segundo, saludar a la compañera Juliana Marino, ex embajadora en Cuba. Realmente estamos contentos, Juliana, de que estés acá. También a José Félix Rivas, que fue representante de Venezuela ante Mercosur y ALADI, y Andrés Larisgoitía. Hola, José. Andrés Larisgoitía, de la Central de Trabajadores de la Argentina. Después voy a seguir saludando, pero aprovechaba este ratito porque acabo de identificar a estos compañeros que quiero mucho y que quería saludar. Entonces, le voy a dar la palabra a Daniel. Primero lo voy a presentar. Daniel Cagiani, diputado nacional por el Frente Amplio, desde el 2011 a la actualidad, parlamentario del Parlamento del Mercosur desde 2015 a la actualidad, donde cumplió la tarea de presidente del Parlasur en el año 2019. A nivel político partidario es integrante de la Dirección Nacional y el Ejecutivo Nacional del Movimiento de Participación Popular, sector del expresidente José Mujica, y además es integrante de la Comisión de Asuntos y Relaciones Exteriores del Frente Amplio, la CARIFA. Así que Daniel, gran militante del Mercosur, lo cual yo sé, no sé si Daniel va a coincidir, pero no importa, que en Uruguay no es fácil. Así que adelante, Daniel. Hola, ¿cómo andan? Bueno, mucho gusto. Gracias, Mariana, por la invitación. Gracias, Cecilia, por la exposición que ha hecho, que ha sido muy interesante. Gracias a todos y a todas. También veo a compañeros y compañeras. Veo a Andresito Correa también por ahí. Y bueno, José Félix Rivas, que sigue tan barbudo cuando estaba acá, en los fríos Uruguay. Y bueno, y a todos los compañeros y compañeras. También creo que estaba por ahí Pablito, Federico, así que vi algunos más. Y a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Yo tengo un problema que es el tema tiempo. Yo estoy en sesión escapado y como viste que siempre dicen que los diputados trabajamos poco, si además nos escapamos para hacer actividades nos van a matar. Entonces, y además estamos votando un proyecto de ley y yo estoy como coordinador de la bancada del Frente Amplio, así que me tengo que ir en breve. Pero quiero aprovechar la oportunidad que me hicieron esta invitación, además de haber podido escuchar la exposición de Cecilia, que me parece que es muy importante, precisa y profunda. Yo no lo voy a hacer, yo voy a hacer corto, poco profundo, pero tratar de por lo menos de aprovechar el tiempo. En 2 o 3 elementos que me parece que son importantes más desde el punto de vista político. La inserción internacional de un país y de un bloque siempre es la contracara de
del proceso de desarrollo, es decir, de su estrategia de desarrollo. Y el gran problema que tenemos en nuestros países en el Mercosur, además de los problemas estructurales que bien señalaba Cecilia, que tiene que ver con la baja inversión, la falta de estructura productiva, es decir, o de infraestructura, algunas cuestiones que tienen que ver con la desigualdad, la pobreza, la falta de empleo, es decir, la distribución de la riqueza, tenemos el componente de que en realidad tenemos diversas estrategias de desarrollo. Algunas con alguna mirada más importante desde los gobiernos, no para llamarlo del Estado, sino de los gobiernos, y otras con una visión quizás más liberal, donde en realidad el sector productivo y sobre todo el sector agroexportador tiene un peso muy importante. Y por tanto, cualquier estrategia de inserción internacional va a estar tensionada con eso. Si no diversificamos la discusión sobre estos temas, es muy difícil que después logremos tener grados de concertación política, económica y social en materia de integración regional y tener miradas comunes. Ahora, sin duda, esto es un tema vital, era vital en el comienzo de nuestros momentos de mayores niveles de independencia, cuando nacimos balcanizados, y lo es ahora en una situación mucho más compleja del mundo, con este grado de globalización, desigualdad y también grado de enfrentamiento político, económico y social y crispación política, no solo en la región, sino en el mundo. Entonces ahí creo que hay un componente que es evidente, es decir, nosotros podemos tener grandes enunciados, pero si no hay un componente de una visión común en ese sentido, va a ser difícil después, o más difícil todavía, intentar concertar políticas en materia regional. Cecilia hablaba de las grandes fábricas del mundo y los centros de distribución de esas grandes fábricas y los procesos que se estaban dando. Todas ellas tienen grandes conglomerados, la mayoría transnacionales, que son las que terminan liderando esos procesos. Algunos comenzados en una lógica más de un capitalismo de Estado, con una visión incluso diferente, pero hoy tienen un peso de la estructura transnacional que incluso los estados manejan poco esa situación. Entonces creo que sin duda ahí hay todo por lo menos un debe desde el punto de vista desde el punto de vista de cómo se conducen desde la política los procesos, y ni que hablar nosotros que estamos a la retranca en ese sentido. Yo creo que el Mercosur tiene varios problemas estructurales y coyunturales, y creo que sin duda es hijo de su tiempo, y bueno, como tal surgió en un contexto del consenso de Washington, de reapertura democrática, de finalización de un proceso histórico político en algunas zonas del mundo que también generó algunos conceptos sobre el desarrollo regional, y sin duda el Mercosur también fue sintonizando con las lógicas también a veces de los nuevos gobiernos y también esas nuevas orientaciones. Y eso permitió, entre otras cosas, redireccionar ese Mercosur fenicio, como le dicen algunos, más comercialista o más aperturista desde el punto de vista de su concepción, a un Mercosur con mayores dimensiones de la integración. Hay la dimensión social, la política, la educativa, es decir, jugaron un papel importante, y ahí tenemos todo el proceso de politización del Mercosur en la década del 2000, que sin duda generó un efecto muy, sobre todo de generar una expectativa positiva por parte de quienes creemos en el proceso de integración, pero que sin duda tiene un proceso complejo también, porque en realidad en el mejor momento también nosotros tuvimos grandes déficits en materia de integración. No solo porque en realidad hubieron problemas desde el punto de vista de la injerencia externa de todos estos procesos, que América Latina sigue siendo, y sobre todo América del Sur, un continente muy, muy permisivo en esas situaciones, sino también de quizás nosotros, y creo que ahí hay que tener una mirada autocrítica, tener mucha retórica de la integración, pero menos práctica. Y creo que ahí hay un componente importante, nuestro sin duda, de los que somos hinchas de la integración, y sobre todo de quienes tuvieron las principales referencias.
Así todo logramos cosas muy importantes, ¿no? No solo refundar el Mercosur, que el Mercosur sea el corazoncito de lo que fue la UNASUR, que la UNASUR sea un espacio de discusión, de concertación de políticas, no solo en materia económica, sino también de las cuestiones que tienen que ver con la defensa de la soberanía de nuestros recursos naturales, las cuestiones de salud, y después ese embrión de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, donde en realidad por primera vez Latinoamérica y el Caribe se paró a discutir sin Estados Unidos y Canadá de manera de generar un foro de concertación política. Sin duda esos son elementos muy positivos y ahora que no están tan activados, incluso algunos están desactivados como la UNASUR, hoy los vemos como algo, un avance sustantivo. Ahora, sin duda también eh, creo que hubieron déficits nuestros. Por supuesto, en un contexto complejo siempre hay miradas para hacer. Yo estoy yendo rápido porque en realidad me parece que también es importante a veces poner no solo la mirada en lo que es importante hacer, sino también lo que a veces nosotros fallamos también. Y creo que ahí hay un componente. Es decir, nuestras agendas nacionales muchas veces estuvieron supeditadas, o las agendas de la integración estuvieron supeditadas a las agendas nacionales. Y eso es hasta normal, en un contexto donde en realidad uno tiene que presentarse a elecciones cada tanto, tiene que refrendar su mandato, y hay demandas sociales, económicas, más urgentes que a veces desvían de las posibilidades de atender lo estratégico y lo más importante. Pero bueno, también esas situaciones se han dado en nuestro continente, y en una situación de dependencia mayor, de menor nivel de autonomía y de menores o mayores niveles de dependencia desde el punto de vista económico, una dependencia extrema de las materias primas, eso sin duda genera condicionamientos muy importantes. Y si ahora le agregamos el fenómeno de la confrontación entre Oriente y Occidente, entre China y Estados Unidos, en un continente donde en realidad, y sobre todo en una zona donde tenemos la mayor cantidad de reservas de agua dulce, de biodiversidad, donde producimos el 80% de las soja que se consume en el mundo, donde producimos la carne que se consume en el mundo, donde en realidad tenemos las mayores reservas de petróleo y productos energéticos, y además litio, si consideramos esta zona como un conjunto, sin duda los desafíos van a ser mucho mayores, más en un mundo donde en realidad en el 2050 van a haber 9.000 millones de personas arriba de la Tierra, y van a tener que alimentarse y van a tener que vivir en esa situación. Entonces, sin duda creo que todo el fundamento que hacía Cecilia económico sobre la necesidad de la integración recobra mucho más vigencia y mucho más necesidad. Ahora, eso necesita conducción. Y para tener conducción tiene que haber una mirada común. Y yo creo que lamentablemente hoy el Mercosur se encuentra en una especie de muerte cerebral, para llamarla de alguna manera, ¿no? Es decir, no hay todavía, hay por suerte intentos, hay gobiernos que intentan no solo preservar lo que existe y que eso no se destruya, que eso ya es importante hoy, y mientras tanto pensar un poco más en el largo plazo, también teniendo en cuenta las agendas nacionales, pero todavía no hay una mirada o un pensamiento que nos permita sobre todo poner estos nuevos desafíos en el contexto. Y creo que ahí hay sin duda un elemento por lo menos sustancial. Argentina se encuentra muy sola en la región. Esperemos que por las próximas elecciones que van a haber en varios países, y también Argentina, no lo esté por mucho tiempo. En Chile tenemos elecciones presidenciales, en Brasil tenemos elecciones presidenciales el año que viene, seguramente también en Colombia va a haber elecciones presidenciales el año que viene, y por tanto el contexto político, que siempre es importante, puede ayudar a tener también una dimensión diferente. Ahora, creo que también ahí hay que ver cómo nosotros podemos pensar en una agenda que atienda la urgencia y que atienda lo estratégico, ¿no? Porque Cecilia colocaba, sin duda, los elementos que son estratégicos y necesarios, y que sobre todo necesitan mucho esfuerzo del Estado, del sector privado, y sobre todo de la planificación en el buen sentido del término, porque hoy hablar de planificación casi es un problema, ¿no? O es un delito, ¿no? Es decir, por suerte, con esta nueva situación del COVID, el Estado ha recobrado otra presencia, pero me parece que ahí, en esta agenda de la urgencia, debemos atender la situación
que se ha presentado en términos de atención de la cuestión sanitaria, ¿no? Esta es la zona del planeta donde se ha generado las mayores consecuencias de la atención del COVID, y sin duda eso es un elemento, no solo en el acceso de los ciudadanos y de los estados a las vacunas que producen otros, salvo Cuba y ahora algunos países que están intentando producir vacunas en función de acuerdos con los laboratorios, pero también la situación económica y social que se está generando, donde en realidad estamos volviendo a la etapa de la década del 90, ¿no? Es decir, una situación de América Latina y el Caribe donde más del 50% de las personas van a seguir siendo pobres, más de un tercio van a estar en la pobreza extrema, donde las condiciones laborales van a ser peores porque hay reformas de flexibilización laboral en un contexto y en un continente donde en realidad la cobertura en seguridad social ya era complejo, y además en una situación donde en realidad los estados se encuentran débiles en términos de su endeudamiento, en sus posibilidades de desarrollo y encadenamiento futuro. Entonces me parece que ahí hay una agenda que es importante que la izquierda o el progresismo, los movimientos nacionales y populares también la levante, que es la agenda de la emergencia. Es decir, cómo recomponemos y cómo hacemos para que ese montón de gente que no quedó a la deriva, pero sí ha sufrido más fuertemente el embate de la crisis sanitaria, tenga un salvavidas importante. Y ahí se necesita mayor dinamismo económico, inversión pública y sobre todo posibilidad de desarrollo de infraestructura social, económica y de que nos permitan también integrarnos al continente, pero también necesitamos una política de mayor, por lo menos, acercamiento en temas que también son necesarios concertar. El tema de la deuda es uno de los temas que nuestros países tienen encima de cada uno de los ministros de Economía o los gobiernos de turno, para llamarlo de alguna manera, y eso es un problema. El tema de la inversión social y la atención de la emergencia social es una imprescindible en este sentido. La situación de mercantilización de algunos servicios básicos y sobre todo la necesidad de poder estatizar o por lo menos, no digo estatizar porque sino llevar a la esfera de lo público y de la construcción de una mirada menos economicista y más una visión de derechos humanos, los servicios públicos, ¿no? No solo el agua, la luz y la electricidad como servicios básicos, sino la salud, la educación, la cultura, que sin duda son elementos sustanciales y diferenciales también para nuestro continente. Y esos elementos necesariamente requieren mayores niveles de concertación política y sobre todo una mayor mirada de visión regional. Y para eso necesitamos más estructura de integración, no menos, que es lo que justamente nuestros gobiernos están yendo para atrás, ¿no? Porque uno cada vez que escucha alguna noticia sobre los temas de integración, sobre el tema del Mercosur, son generalmente o malas noticias, ¿no? Porque en realidad las malas noticias son las que se difunden más fácilmente, pero además también acciones que tienen que ver con dinamitar algunas construcciones que se han hecho, bien o mal, en el proceso de integración y que nos permitían tener otras dimensiones en el proceso de integración y sobre todo democratizar ese sistema. Creo que hoy, lamentablemente, estamos retrocediendo y el proceso de integración se termina privatizando en algunas esferas de nuestras cancillerías y en algunas esferas económicas mayormente. Entonces creo que ahí también hay todo un trabajo para atender y que me parece que es importante, y ahí la esfera social y política tiene mucho para hacer, y bueno, y creo que sin duda eso es parte del laburo. No hay duda que el mundo va hacia las cadenas regionales de valor, no solo lo de China con el ASEAN y el Tratado Comprensivo, lo de NAFTA con Estados Unidos y esa renegociación que comentaba Cecilia, lo que estaba sucediendo en África, ¿no? Que también es una mirada que hay que poner por lo menos cierta mirada común. Ahí hay una zona comercial común que se está desarrollando con todas sus complejidades, pero el mundo va hacia ahí, y el tema de la discusión de fondo, y había un pensador socialista
aquí en Uruguay, se llama Vivian Trías, que decía que integración de nuestros países va a haber, el problema es si es de adentro para afuera o de afuera para adentro. La discusión es nuestra y la responsabilidad es nuestra. Así que muchas gracias, compa. Yo disculpo que me tengo que retirar en breve, porque si no me van a matar acá adentro. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Yo sigo con la dinámica propuesta, sentite libre de tirar la bomba de humo, como decimos acá, cuando tengas que volver a la sesión. Aprovecho y vuelvo a saludar a Andrés Larijoitier, que se había desconectado un ratito, de la Secretaría de Internacionales de la CTA. Bienvenido, Andrés. Alan Ferli, ex parlamentario del Parlamento Andino, profesor de la Universidad Católica de Perú. A Viteri Hualinga, el querido compañero de Ecuador, asambleísta hoy exiliado en México. Bienvenidos. Es una alegría encontrarlos. Y a nuestro compañero Pablo Vilas, parlamentario del Mercosur, compañero de Daniel también en esa gesta parlasureña. Los y las invito a ir dejando las preguntas que nuestro compañero Ignacio va a tomar. Mientras lo van haciendo para romper el hielo, yo tengo una preguntita para cada uno. Con respecto, bueno, a Ceci. Hace poquito, Cecilia, yo leí en una entrevista que te hicieron, creo que Le Grand Continent, se llamaba una revista francesa, ¿no? Que hablabas del multilateralismo desarrollista como propuesta desde nuestros países de la periferia. La pregunta es, en realidad, ese Mercosur Plus, la fábrica Mercosur Plus, no tiene lugar en cualquier contexto multilateral, ¿no? Entonces, ese contexto multilateral es hostil a esa fábrica Mercosur. ¿Cuáles son las limitaciones de ese contexto multilateral y cuál sería algunos elementos para que lo pensemos aquí en esta comunidad de ese multilateralismo desarrollista que haría más viable esa fábrica Mercosur Plus que plantean con Julia en ese artículo? Y para Daniel, bueno, ¿cómo estás viendo el Parlasur hoy? Y por otro lado, vos hablabas de esa mirada común que claramente estamos todos y todas de acuerdo acá, que es importantísimo construir, pero que no se construye solamente desde los gobiernos, que hoy, por supuesto, tenemos dificultades para avanzar en ese camino, sino también desde las fuerzas políticas. Y creo que desde ese lugar también probablemente hayamos estado en deuda en la etapa progresista. Y me gustaría tu opinión sobre cómo ves esa posible y eventual articulación y nuestra responsabilidad, cada uno desde su lugar, desde las propias fuerzas políticas, para construir esos consensos que después, eventualmente, en una correlación de fuerzas más favorables, llevarían adelante nuestros gobiernos, ¿no? Y ahora yo le paso la palabra a Nacho, por si hay alguna pregunta por ahí, si nos esperamos un poquito. Sí, hay, bueno, una se hizo nada más que está ahí en el chat, pero por ahí podríamos empezar respondiendo las que planteaste y después vamos incorporando, porque es muy específica. Yo también tengo una pregunta. Dale. Y en todo caso, que empezamos por la tuya y las mías y las tuyas. No, bueno, la mía es una, porque me llamó la atención la terminología que usó Cecilia sobre China. Quería consultar China y Mercosur a partir de lo que algunos interpretan como reprimarización de las economías sudamericanas. Digamos, ¿cómo interpretás en ese debate que existe hoy sobre cuál va a ser el rol de China como potencia en nuestro continente? Si lo pensás como que puede llegar a ser, digamos, un rol asociativo, positivo, o un rol de dominación al estilo de las potencias que hemos conocido. Esa es mi pregunta. Pero bueno, primero estaba la de Mariana. Bueno, gracias y muchísimas gracias a Daniel por su presentación, que me parece que pone sobre
la mesa preguntas que son claves desde la construcción política para cualquier posibilidad de mejorar y de fortalecer el Mercosur que tenemos hoy. La pregunta de Mariana en realidad me parece que remite a todo otro seminario, Marian, que tiene que ver con el sistema multilateral y las posibilidades o no, creo yo, relativamente limitadas que encontramos los países en desarrollo para poder llevar adelante políticas soberanas dentro de lo que son las reglas del multilateralismo vigentes fundamentalmente en la OMC. Hay un compañero, muchos de ustedes lo conocen, que se llama Carlos Bianco, que siempre decía, y me parece que con mucha razón, que si uno mira desde el año 1995 que se constituyó la OMC, la verdad que ningún país se ha desarrollado. Porque las reglas vigentes en la OMC son muy complejas. No se desarrolló en el sentido de cambiar de categoría, ¿no? De dar el salto que en su momento, no sé, Corea del Sur, o por supuesto Japón en su momento, o Taiwán, los tigres asiáticos, o ni hablar Estados Unidos, Europa, de dejar de ser un país en vías de desarrollo o en desarrollo y realmente pasar a un país desarrollado. Porque si uno quiere cumplir, y nosotros creemos en un multilateralismo basado en reglas, si uno quiere cumplir las reglas vigentes, son reglas que acotan mucho el margen de política que tenemos los países en desarrollo, ¿no? Para hacer subsidios, para impulsar a las industrias nacientes, para hacer una reestructuración de deuda. Ya esto no es de la OMC, sino que es de las reglas del sistema financiero, de la arquitectura financiera global. Entonces, efectivamente, muchos, no yo, pero muchos, que miran, qué sé yo, la UNCTAD, por ejemplo, yo les recomiendo muchísimo seguir los documentos de la UNCTAD, la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo. Lo que miran es que más allá del acierto o desacierto de las políticas que hagan los países, sea Argentina, que a Uruguay, que haga nuestra conducción política, nuestros presidentes, las reglas del sistema multilateral pueden ser más pro desarrollo o menos pro desarrollo. Y yo creo que hoy son reglas que restringen en buena medida el alcance del desarrollo pleno. No sé si es la principal restricción, ¿sí? Me parece que hay otras cuestiones también muy fuertes, pero es algo que hay que reformar. Por eso se necesita avanzar hacia un multilateralismo desarrollista o más desarrollista, porque hay algunos aspectos del multilateralismo que funcionan bien y que son desarrollistas, que promueven el desarrollo, pero no todos. Es una cuestión. Después China es una gran incógnita, Ignacio, pero toda potencia en la historia me parece que muestra que tiene sus propias necesidades, sus propias estrategias, y busca consolidar y fortalecer su poder y su influencia, ¿no? Si uno habla con los colegas de China, la verdad que el discurso, los posicionamientos, las declaraciones que tienen en términos de cómo ven la integración con los otros países es muy constructiva siempre. Ellos siempre hablan del beneficio mutuo, de la necesidad de fortalecer los procesos de comercio y de inversión con beneficio para los dos países, con lo cual, digamos, la visión que China transmite tiene que ver con una visión realmente de respeto, de igualdad y de reconocimiento, incluso de países mucho más pequeños y en desarrollo, en su relacionamiento. Sin embargo, la enorme asimetría de tamaño, de competitividad que hay entre China y cualquier país en desarrollo hace que después llevar adelante esto sea muy complejo. Y solo es posible si podamos construir de nuevo un Estado y una confluencia de estados a nivel regional que puedan, como decía Daniel, planificar el proceso de desarrollo y planificar y gestionar también la integración con China. Yo creo que es una integración que le da a la Argentina, a la región, enormes beneficios, enormes oportunidades. Hay que gestionarla. Y hay que regularla y hay que planificarla como todas las inserciones internacionales y las relaciones con todos los países. Y eso por eso requiere un Ministerio de Desarrollo Productivo, una Cancillería que trabajen en conjunto. Creo que en la Argentina se está haciendo muy bien esto, que trabajen en conjunto para llevar adelante políticas de inserción internacional y de negociaciones internacionales conscientes, pensadas, para aprovechar al máximo los vínculos bilaterales. No es automático, requiere de gestión, ¿no?
y es complejo por las asimetrías, ¿no? Pero me parece que también es posible fortalecer una integración con China donde se potencie lo positivo y las oportunidades que hay para el país en muchísimos sectores, también en cuanto a inversiones y a financiamiento de infraestructura, ¿no? China ha sido un gran financiador de infraestructura para la Argentina, y eso es muy valioso. Ya que no tenemos preguntas, a mí me Hay interesaría... hay una, ¿eh? Bueno, ¿querés leer esa? Y después yo, en realidad, Sí. Dale, después. Bueno, hay una pregunta de Ariel Esmay que pregunta acerca del crecimiento de la ultraderecha a nivel mundo y en particular en Argentina con el discurso de libre cambio y antiestado. ¿Cómo estás viendo ese crecimiento? Uf. Complejo, pero creo que una cosa que me gustaría destacar es que hay una conversación internacional sumamente interesante alrededor de esto, que me parece que es muy valiosa, ¿no? Que así como hay un avance en el sistema multilateral, creo yo, hay como un contraste muy fuerte. El sistema multilateral y en los gobiernos de muchísimos países, sin duda la Argentina, pero uno también lo puede ver en Estados Unidos, en muchos países europeos, están teniendo una mirada, digamos, de ampliar derechos, de generar mayor igualdad de género, igualdad en materia de ingresos, políticas progresivas. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional recomienda y apoya políticas. Mañana, de hecho, hay un evento muy importante para que se cobren impuestos a los sectores de mayores ingresos, sistemas tributarios progresistas. Hay a nivel internacional acuerdos de que hay que luchar contra las guaridas fiscales. Tenemos un movimiento muy fuerte a nivel global y en muchos países en favor de la ampliación de derechos, y también tenemos la contracara de esto, ¿no? Que es un movimiento, un impulso muy fuerte de sectores antiderechos, de sectores con visiones muy reaccionarias y muy radicalizadas. Me parece que lo positivo y lo que yo valoro y destaco es que hay un diálogo, hay un reconocimiento y hay una vocación muy clara de grandes intelectuales, militantes, de denunciar esto y de combatirlo, porque puede ser realmente muy peligroso. Las posiciones extremistas realmente son y de carácter fascista, como se ha visto en algunos lugares del mundo, son muy, muy dañinas y muy peligrosas. Entonces me parece que hay una conversación valiosa e interesante en ese sentido. Prefiero no referirme a ningún país en particular, pero sí celebrar la conciencia y el diálogo y la articulación a nivel internacional para tratar de conducir la convivencia democrática dentro de canales de respeto y de pluralismo, donde puede haber disidencias, pero dentro del marco de la democracia, ¿no? y del respeto a los derechos. Bueno, ahora antes de cerrar, quería darle la palabra a Andrés Lairijoitía de la Central de Trabajadores, la Secretaría de Internacionales de la Central de Trabajadores de la CTA, para que nos cuente un poquito cómo se está viendo el Mercosur desde el movimiento sindical organizado a nivel regional. Y bueno, y después ya cerramos porque Cecilia también se tiene que ir. Así que nada, Andrés, te escuchamos, es sumamente valioso, gracias por acompañarnos. Pido perdón, me perdí la exposición, la escuché a la mitad, Cecilia, se me acabó la batería del celular, venía de otra reunión hasta que no pude conectarme con la computadora. Así que pido perdón por no asistir. Nosotros desde las coordinadoras centrales sindicales seguimos planteando que la integración es el único camino posible. Seguimos sosteniendo e intentando profundizar, reconociendo sí que el movimiento sindical de la región entró desde hace un tiempo en un bache, y en realidad uno de los autocríticas que nos tenemos que hacer como movimiento sindical fue que en la mejor década delegamos en los gobiernos la acción y nos quedamos paralizados. Quizá fuimos mucho más activos y mucho más presentes en resistencia, y cuando conquistamos los gobiernos es como que delegamos en el gobierno que haga todo y nosotros nos corrimos.
y nos dedicamos a agendas nacionales. Creo que fue un error y por lo tanto debemos hacernos una autocrítica. El movimiento sindical debe estar permanente y debe acompañar, no con indiferencia, sino comprometiéndose, pero no abandonando su autonomía y su expresión como parte de la sociedad en impulsar estos proyectos. Yo creo, no sé, no la escuché a Cecilia, yo creo que el Mercosur no se va a morir, no por nosotros, sino porque hay intereses económicos que quizás fueron los que le dieron nacimiento, que van a permanecer independientemente con nosotros, con lo cual va a ser más libre comercio o menos libre comercio, más integración o menos integración. Nosotros tenemos que seguir peleando por reconquistar lo que significa un poco lo que supongo que dijo Cangiani, que es discutir un modelo de desarrollo, que el modelo de desarrollo tiene que ser regional, no hay espacios para un modelo de desarrollo exclusivamente nacional, tenemos que volver a ese paradigma. Lamentablemente hay una realidad material que es Brasil, a la cual debemos asociarnos, porque es lo que nos da la fortaleza, aparte de lo ideológico, la fortaleza material para confrontar y determinar un proceso de desarrollo que englobe a todo el resto de los países, pero la alianza Brasil-Argentina sigue siendo estratégica y en estos momentos es un momento complejo. Hoy me estaban comentando, por ejemplo, que el tema de la baja del arancel externo común, inclusive internamente en Brasil, Bolsonaro quiere una cosa, pero la propia Itamaraty quiere otra cosa, entonces negocian por abajo y después buscan acuerdos por abajo con nosotros en temas que son de larga data y que tienen solución. O sea, es un mundo muy complejo donde hay variantes ideológicas que influyen mucho, pero hay variantes materiales y objetivas que tienden a defender el Mercosur. Hoy, por ejemplo, paradójicamente, es mucho más fácil que el movimiento sindical se alíe con la UEA en defensa del Mercosur que hace un par de años atrás, donde eran nuestros enemigos. Y así pasa con el mundo industrial, que frente a determinados hechos busca defender y defender la integración, con otro sentido ideológico que el nuestro, pero la busca de defender. Con lo cual, no todo es lineal, no todo es concreto. Sí existe el riesgo grande de lo que significa el acuerdo para mí, ¿no? El acuerdo Unión Europea-Mercosur, que el movimiento sindical estuvo muy implicado para intentar modificarlo, frenarlo y demás. Hoy, hoy lo frenan los europeos más que nosotros, pero sí sigue siendo para el movimiento sindical una cosa que puede hacer detonar al Mercosur objetivamente. En eso estamos intentando reconstruir desde la CGT, desde nosotros, una dinámica de la coordinadora. Hemos creado el Foro Laboral Unión Europea-Mercosur y estamos intentando darle primero, no dejar ningún espacio institucional de Mercosur. Por ejemplo, seguimos siendo muy activos en los organismos sociolaborales, aunque no tengamos grandes resultados, pero mantenemos la presencia de la participación de la sociedad civil y del movimiento sindical en todos los espacios, buscando nuevos aires y nuevas alternativas. En eso existe un compromiso y hay un momento muy difícil que estamos viviendo porque los procesos de Brasil y de Uruguay nos afectan, pero bueno, ahí es el movimiento obrero que tendrá que volver a poner la fuerza, volver a discutir un proyecto regional más sólido y un rol del movimiento sindical en todos los espacios que lo vuelva a tener con una fuerza que nunca debimos haber dejado de tener. En eso, en el caso del gobierno argentino, encontramos recepción. En los otros gobiernos cuesta más, quieren restringir la participación del movimiento sindical y de otros sectores, o sea, quieren un Mercosur intergubernamental nada más. Pero bueno, son las peleas a las cuales estamos acostumbrados y tendremos que seguir peleando. A veces se les hace difícil decir que no, porque también hay una historia que no se puede borrar de un plumazo exclusivamente, y más si no tiene a nosotros de frente. Pero bueno, nuestro compromiso sigue siendo por reflotar en principio el Mercosur como espacio local y después la patria grande, buscando que desde la base del Mercosur y la profundización de la integración posible podamos volver a construir esta alianza que fue UNASUR, que podrá cambiar de nombre, pero la intención es la misma, que es buscar los intereses comunes de América Latina, construyendo un espacio en este mundo tan complejo. Yo creo que la disputa Estados Unidos-China marca un poco la etapa y cómo salimos de la pandemia también marca la etapa. Vivimos un momento crítico en la humanidad
creo que con mal pronóstico, al menos las fuerzas lo muestran. Tenemos un hecho muy desagradable que fue lo que pasó en Italia con los efectos de la ultraderecha, que invadieron la sede de la CGIL en un gesto fascista preocupante, porque se vuelven a alcanzar situaciones de violencia complejas. Una Europa que ahí los procesos de ultraderecha están creciendo preocupantemente. Pero bueno, es los desafíos que tenemos en el movimiento sindical y tenemos que seguir peleando y reconstruyendo, con una visión también de que tenemos que hacer alianza con otros sectores, que no es solo el movimiento obrero que va a cambiar las cosas, sino que también el movimiento obrero tiene que encontrar una alianza con los movimientos sociales y con los partidos políticos. Es saludable que los partidos políticos tomen la integración como un tema central. Eso es un defecto que tuvieron los partidos políticos, no lo han tomado a lo largo del proceso como un tema central de sus ejes de política, y creo que si buscamos esas alianzas, como este intento del observatorio de profundizar la discusión, formación de compañeros y demás, es una tarea militante sumamente importante y estratégica. Si no formamos cuadros que vayan esclareciendo, que vayan formando hacia la integración, que vayan pensando nuevas cosas, nos quedamos a la rezaga, nos quedamos en manos de algunos funcionarios que en algunas cosas tienen serias debilidades ideológicas. Piensan muy inmediatamente y no piensan a largo plazo en un proyecto de construcción colectiva. Me quedo acá, es muy largo. Gracias, Mariana, y perdón porque no escuché las exposiciones, honestamente. Muchísimas gracias, Andrés. Más allá de que hayas tenido ese problemita, siempre es realmente valioso poder escuchar la palabra del movimiento sindical organizado y más desde vos. Así que bueno, voy a ya cerrar. Daniel se nos volvió a la sesión, así que bueno, gracias Daniel igualmente, esto queda grabado. Gracias Ceci, a los compañeros que veo aquí. Nos vamos a encontrar el próximo miércoles. El encuentro se llama Cambio Climático, Desarrollo y Justicia Social, un tema creo que central por muchos motivos que vamos a conversar central en estos tiempos. Así que bueno, de nuevo, gracias a quienes están escuchando. Hola Alan, te acabo de ver con la pantalla encendida. Gracias nuevamente a todos y todas. Y nos vemos el próximo miércoles. Esto va a quedar grabado, así que ya les va a llegar también por mail como siempre. Y seguimos trabajando y pensando juntos y juntas.